Bienvenidos, esto es Gestores Perú. Estamos en el curso de especialización en contrataciones del Estado. En la presente sesión vamos a tratar sobre los medios de solución de controversias durante el proceso de selección, llámese el recurso de apelación. Bien, el recurso de apelación es pues uno de los medios a través de los cuales se puede cuestionar las distintas acciones con las cuales podemos no estar de acuerdo durante el proceso de selección. Como sabemos, las fases del proceso de selección o de contratación son tres: actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual. El recurso de apelación entonces se restringe a las discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección durante el mismo o en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos o acuerdo marco. Lo interesante de la norma, artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, es que dice solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Es decir, cualquier otra forma de impugnación no está permitida por la ley, únicamente la estructura está dada para el recurso de apelación, artículo 41 de la ley. ¿Cuál es el ámbito material que abarca las posibles impugnaciones, aquellos aspectos con los cuales los participantes o los postores podrían no estar de acuerdo? Son aquellos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección o de contratación hasta antes de la suscripción del contrato. ¿Por qué tiene estas limitaciones el ejercicio de esta actividad de contradicción? Bueno, en esto tenemos una expresión del principio de eficacia y eficiencia. Se ha llevado a cabo un procedimiento de selección. En licitación pública o concurso público, los postores han tenido la posibilidad de formular consultas, observaciones. Hay una integración de bases y hay ofertas que se presentan por parte de los postores y hay un procedimiento de calificación. Se ha consumido un razonable lapso de tiempo, de plazo, con costos para la entidad y también en relación al plazo hay una expectativa de parte de la entidad para obtener no solo un proveedor, sino que este proveedor entregue los bienes o brinde los servicios, ¿no? Entonces, en función de esta situación particular, para poder cumplir con los principios de justo a tiempo que mencionamos al inicio de este curso, Just in Time, la ley de alguna manera protege la buena pro y la protege restringiendo la posibilidad de discutirla, ¿no? Porque se ha consumido un tiempo, hay todo un procedimiento que se ha llevado a cabo y este procedimiento de alguna manera se transparenta. Entonces, las condiciones bajo las cuales se puede discutir, por supuesto, las características, la motivación que ha tenido el comité o el órgano encargado de contrataciones para otorgar la buena pro, se pueden discutir, no están cerradas, pero están tasadas, restringidas. Examinemos cuáles van a ser. Entonces, el recurso de apelación implementa la facultad de contradicción frente a los actos administrativos que supone violan, desconocen o lesionan derechos o intereses legítimos, es decir, aquellos derechos, aquellos intereses que están respaldados por la ley. ¿Cuál ley? La Ley de Contrataciones del Estado. ¿En qué parte? Especialmente en la parte que se refiere a los principios de la contratación pública. Bien, por esa razón el recurso de apelación se sustenta en tres elementos fundamentales. El principio de legalidad, que consiste en que el ejercicio del poder por parte de los funcionarios no es un poder ilimitado. Está sujeto a aquello que la norma les ha restringido como posibilidad de hacer. Recordemos que el artículo 45 de la Constitución del Estado expresa que el poder emana del pueblo. O sea, no es propio de la autoridad, emana del pueblo. Y quienes lo ejercen en delegación del pueblo, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la ley establece. Como hemos señalado anteriormente, esta definición de poder no se basa en las atribuciones que tiene el funcionario, sino en las limitaciones y las responsabilidades que la ley establece.
Bueno, ¿cuáles son sus limitaciones? Su limitación esencial, fundamental, es la de actuar sujeto al debido proceso, sujeto a aquello que le ha conferido como facultad la ley de contrataciones, y por tanto no es libre de hacer lo que quiere, sino tiene que hacer aquello que la ley le ha encausado, que es posible motivadamente tomar decisión. Por ello, en corolario, es decir, en el otro lado de la moneda, es el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción de parte del administrado, en este caso el postor participante en un procedimiento de selección. De fondo, lo que existe es que siendo el Estado quien organiza y dirige el procedimiento de contratación, está sujeto a una finalidad tuitiva, protectora, quiere decir tuitiva, protectora, que tiene todo el derecho administrativo en relación al ejercicio del poder y en concordancia con la categoría jurídica que establece el artículo 45 de la Constitución. Bien, ¿cuáles son los actos impugnables? Todos los actos, dice la norma, dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Entonces, en el procedimiento de contratación hay unos actos previos, comienza el proceso de selección con la convocatoria y así se va desarrollando. Examinemos en detalle cuáles son los actos posibles de ser impugnados mediante el único recurso de apelación. Son impugnables, en principio, la admisión de una oferta, o la no admisión de una oferta, o la indebida admisión también de una oferta. No debió ser admitida y fue admitida, ¿no? La incorrecta evaluación de las ofertas, es decir, en relación a los factores de evaluación y el otorgamiento de los puntajes. La calificación de las ofertas, que tiene que ver con si lo calificó o lo descalificó en función de haber o no acreditado los requisitos de habilitación. El acto de otorgamiento de la buena pro, que tiene que ser congruente con los actos de calificación, evaluación y admisión, ¿no? Es un resultado final congruente con la motivación que ha tenido cada uno de estos pasos anteriores. También es impugnable la declaración de desierto y, por otra parte, la cancelación del proceso de selección, así como la nulidad de oficio, también son actos que pueden ser materia de una impugnación mediante el recurso de apelación. Este recurso de apelación es el recurso de apelación de la Ley de Contrataciones del Estado. No es el recurso de apelación de la Ley General del Procedimiento Administrativo, 2744. No, tiene el mismo nombre, la misma denominación, pero esta es una categoría propia de la Ley de Contrataciones, recurso de apelación. Muy bien, ¿qué actos no son impugnables? Que están tasados por la propia ley. No son impugnables las actuaciones materiales relativas a la planificación. Es decir, la fecha en que figura en el plan anual de contrataciones no es impugnable, es una decisión propia de la entidad. Las actuaciones preparatorias previas, la indagación de mercado, la conformación del comité, etc., son actos no impugnables mediante el recurso de apelación. Lo podrán ser mediante el recurso de nulidad o el pedido de nulidad, pero como vamos a ver más adelante, ese pedido de nulidad se tramita dentro del procedimiento del recurso de apelación. Los documentos del procedimiento, llámese las bases o la integración de bases, no son impugnables. Las actuaciones materiales relativas al registro de participantes, ¿por qué se registró fulano, mengano, sutano? Que si no tiene habilitado su registro, etc., ese acto no es impugnable. Será impugnable el no haberlo descalificado oportunamente en el momento de la descalificación por carecer de la habilitación legal para participar como postor, por razón de no tener el registro vigente o no tener ningún registro. Pero ese acto de impugnar que figure como registrado no es impugnable. Y las contrataciones directas tampoco están sujetas a el recurso de apelación. Como podemos ver, el recurso de apelación tiene ciertas restricciones. No son tan limitativas que podamos decir, porque estamos entendiendo aquí que son no impugnables aquellos actos donde la lesión al administrado o al participante o al postor no es tan directa, ¿no? La programación en plan anual, la determinación de las actuaciones preparatorias no le afectan de manera directa. Bien, la competencia para resolver el recurso de apelación ha tenido una evolución a lo largo de los años. Actualmente el valor referencial o valor estimado a 50 UITs es el que determina el cambio de competencia.
Hasta 50 OITs la competencia es del titular de la entidad. Recordemos que anteriormente era hasta 600. Bueno, se ha bajado. Ahora hasta 50 OITs le corresponde a la propia entidad. Por encima de 50 OITs al Tribunal de Contrataciones del Estado. También tiene competencia el tribunal en forma exclusiva la impugnación por motivos de nulidad o de cancelación del procedimiento, la nulidad de oficio, o en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos o acuerdo marco, ¿no? Son las tres categorías que señalan el ámbito de competencia del Tribunal de Contrataciones. En el resto, la entidad tiene la competencia para resolver los recursos de apelación. En los procedimientos por ítems, el valor estimado o el valor referencial del total del procedimiento determina quién es o cuál es la entidad, si la entidad o el Tribunal de Contrataciones son los competentes. Entonces, por el ítem, sino por el total del procedimiento dentro del cual se ha hecho la convocatoria. Queda claro, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son los plazos para interponer el recurso de apelación? En la ejecución simplificada, comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, 5 días hábiles desde el otorgamiento de la buena pro. En el caso de licitación pública, concurso público, 8 días hábiles. En subasta inversa electrónica, cuyo valor referencial corresponda a una licitación o concurso público, también son 8 días hábiles. En los procedimientos para catálogo de acuerdo marco, también son 8 días hábiles. ¿Desde cuándo se computa? Desde el día siguiente de notificada la buena pro. ¿Y cuándo se notifica la buena pro? Cuando se publica en el SEACE, ¿no? A partir de ese día. ¿Qué pasa si no se interpone el recurso de apelación dentro de esos plazos? Bueno, la buena pro queda consentida. Si después de consentida presenta el recurso de apelación, este será improcedente por extemporáneo, ¿no? Entonces tenemos claro, 5 días para adjudicación simplificada, comparación de precios, subasta inversa electrónica hasta 400.000 soles y selección de consultores individuales. 8 días para licitación pública, concurso público y la subasta inversa que corresponde a licitación, que es aquella en bienes por encima de los 400.000 soles, como sabemos. Muy bien, ¿cuál es el efecto inmediato de la interposición del recurso de apelación? El efecto inmediato es que suspende el proceso de selección en el momento que se encuentra, que es el momento intermedio entre la buena pro y la suscripción del contrato. Lo suspende. ¿Cuál es el efecto de esta suspensión? Que serán nulos todos los actos posteriores a su interposición. Es decir, si se interpuso el recurso de apelación y sin embargo se suscribió el contrato, ese contrato es nulo. En el caso de los procedimientos para acuerdo marco, no suspende el procedimiento, se incorpora luego el resultado del recurso de apelación respecto del postor en el convenio marco. ¿Qué debe hacer la entidad en el momento que se interpone el recurso de apelación? Bueno, tiene que registrarlo en el mismo día de su presentación en el SEACE. ¿Qué significa esto? Que las mesas de partes de las entidades deben estar adecuadamente entrenadas para reconocer cuando se trata de un recurso de apelación conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de darle un trámite célere, a fin de darle un trámite inmediato, remitiendo la información, el recurso, el documento presentado con sus anexos, de inmediato a la mesa de partes de la Oficina de Logística, para que haga la calificación de la admisión y de ser consistente o no, ya veremos más adelante, dar inicio a la evaluación de la admisibilidad, la improcedencia y en su caso del registro del recurso en el SEACE. Bien, entonces el efecto inmediato es la suspensión del proceso por el solo mérito de la presentación del recurso de apelación. ¿Cuáles son los elementos que debe contener un recurso de apelación? Son 5. Primero, la introducción o vocativo, donde se identifica el proceso y el postor. ¿Qué pasa si no identifico el proceso? Mi recurso va a ser declarado improcedente y tenerse por no presentado. No se trata que por simplificación administrativa ellos ya tienen que saber, ¿no? La nomenclatura de la numeración, el tipo de proceso tienen que ser expresas, no pueden estar supuestas, tienen que estar expresas. El petitorio, ¿qué es lo que pido?
El petitorio tiene que ser claro y conciso. Si yo pido nulidad, nuevamente será la nulidad. Si yo pido la nulidad de la buena pro, que se vuelva a efectuar la calificación y que en esa calificación se me otorgue la buena pro porque me corresponde de acuerdo al puntaje, de acuerdo a las bases, entonces tengo dos petitorios. El de la nulidad del otorgamiento de la buena pro por infracción a las bases en la parte del otorgamiento de puntaje y mi calificación y evaluación con mayor puntaje y el otorgamiento de la buena pro al impugnante, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Qué sucede cuando no hago esa disquisición? El recurso va a ser declarado improcedente porque no tiene un pedido claro, ¿no? Entonces, la estructura tiene que estar del escrito, tiene que estar hecha de manera técnica. Y luego los fundamentos de hecho y de derecho, los medios probatorios y anexos que correspondan. En caso de personas jurídicas, la vigencia de poder, por supuesto, y la designación del representante legal habilitado para justamente realizar estas impugnaciones. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de trámite del recurso de impugnación? Tiene 3 etapas. Primero se revisa la admisión del recurso, si cumple o no los requisitos. Luego se verifica si procede o no procede o concurre a una causal de improcedencia del recurso. Y después de eso recién se pasa al análisis de la cuestión de fondo, el cuestionamiento de fondo que realiza el impugnante. Entonces tenemos admisión, procedencia y análisis de fondo. Está regulado en los artículos 121, 123 y 127 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En el tema de admisibilidad, se hace una verificación de los requisitos de forma. Es decir, el artículo 121 establece todos los requisitos que debe contener el recurso de apelación. En mesa de partes, o si pide ayuda a la oficina correspondiente, hacen la simple verificación si cumple o no cumple los requisitos formales. Uno de los requisitos formales especiales es el de la presentación de la garantía por interposición del recurso de apelación, que es por el monto del 3% del valor estimado o valor referencial. Esta garantía se debe acreditar mediante depósito en cuenta de la entidad o mediante una carta fianza y debe adjuntarse al recurso de apelación. ¿Por qué existe este requisito? Como les decía, de alguna manera el recurso de apelación está señalado para aquellos casos en que valga la pena impugnarlo porque hay un error patente, evidente, ha habido una equivocación o un desvío de la actuación de la administración del Estado. Y en esos casos, bueno, acá está mi garantía y esta es la apelación. Porque esto busca evitar que proliferen los recursos de apelación que carecen de motivación debida, que carecen de los requisitos y que, digamos, por efecto de la suspensión del procedimiento, hagan una demora no sustancial, una demora no justificada en la contratación y en la fecha en que el proveedor deberá entregar los bienes o servicios a la entidad, ¿no? Como se dan cuenta, la oportunidad con que la entidad debe de obtener los bienes y servicios es de grado sumo, ¿no? Hemos señalado que sigue el principio de just in time, justo a tiempo. Es decir, si necesito el cemento en determinada fecha para que concluya el encofrado y si tiene que hacer el vaciado de columnas, vigas y demás, lo necesito para esa fecha. El recurso de apelación está bien, hay que tramitarlo dentro de su debido procedimiento, pero con los requisitos que más o menos permitan a la administración entender que el postor es un verdadero interesado en obtener una respuesta motivada respecto de la adjudicación de la buena pro. No simplemente a cualquiera que quiera simplemente ralentizar, fastidiar o demorar, ¿no? Por eso está restringido. Bueno, entonces en la fase de admisibilidad se revisa si existen condiciones de inadmisibilidad. ¿Cuándo será inadmisible? Cuando no cumple algunos de los requisitos. Por tanto, algunos son subsanables y algunos son no subsanables. Si son subsanables, notificamos al postor para que dentro del plazo de 2 días los subsane. Es, por ejemplo, un requisito que debe ser presentado ante la unidad de trámite documentario. Lo presentó generalmente, lo presentan a la oficina de logística y se lo reciben. Bueno, ese requisito es subsanable, lo remite al trámite documentario, le ponen la fecha y número de registro que corresponde y retorna. La identificación correcta del impugnante, que tiene que venir ahora con su dirección electrónica,
el petitorio claramente establecido, las pruebas instrumentales, la garantía por interposición del recurso de apelación, copia simple de la promesa de consorcio cuando se trate de una oferta en consorcio. En todos estos casos, al estar ausentes de requisitos, se notifica al postor para que los subsane. ¿Cuáles son no subsanables? Atención, la nomenclatura del procedimiento de selección. Si era una subasta inversa electrónica número 7/2020, tiene que decirla tal cual. Si dice subasta inversa electrónica número 77/2020, no es. Y va a ser declarada inadmisible y y no se puede subsanar. La firma del impugnante y también ser presentado antes del otorgamiento de la buena pro. Eso da lugar al rechazo y se tiene por no presentado. Este trámite de admisibilidad, entonces, cuando ingresa a mesa de partes, pueden pasar tres cosas. O es admitido, cumple todos los requisitos, o es observado y se le otorga el plazo para que subsane en 2 días hábiles, o es rechazado de plano y se considera no presentado porque ha omitido requisitos no subsanables. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Qué pasa si posterior a haber sido admitido el recurso de apelación, ya cuando se está evaluando el asunto de fondo, la entidad detecta que hay un requisito de admisibilidad que no se cumple? Bueno, en ese caso, también puede, por excepción, notificar al postor que subsane el requisito omitido. Muy bien. Si el recurso ya ha pasado el filtro de la admisibilidad, vamos ahora a verificar que no concurra una causal de improcedencia. ¿Cuándo es improcedente? Cuando se interpone ante una entidad que no es competente. Como decíamos, estamos hablando que es competente la propia entidad hasta las 50 UITs, que es un proceso donde la buena pro es por 600.000 soles, claramente mucho mayor de 50 UITs, y lo interpongo ante la entidad. Es improcedente. No le corresponde a la entidad, corresponde que sea presentado por el postor al Tribunal de Contrataciones del Estado. No, pero que la propia entidad lo remita. No, es improcedente y en ese caso, si vencían los plazos, cuando vaya al tribunal ya va a estar consentida la buena pro. Atención. Se ha interpuesto contra actos no impugnables, ¿no? Llámese calendario del proceso, etcétera, que hemos examinado. Se ha interpuesto fuera del plazo, es decir, más allá de los 5 días o más allá de los 8 días, según se trate de una adjudicación simplificada o una licitación o concurso público. El que suscribe el recurso no sea impugnante o su representante, es un tercero. El impugnante se encuentra impedido para contratar con el Estado, carece de legitimidad, ¿no? También será improcedente el recurso de apelación, lo dice el artículo 123 del reglamento, cuando el impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles, cuando carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto cuestionado. Se trata del mismo ganador de la buena pro, por ejemplo. Si interpuesto por el ganador de la buena pro, no existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Tiene que haber una congruencia, ¿no? En todos esos casos se declara improcedente el recurso de apelación. Esta es la garantía que hemos señalado, que es un requisito subsanable, por cierto, en la interposición del recurso de apelación. Hay que señalar que si el 3% del valor referencial es menor a media UIT, la garantía debe estar constituida cuando menos por el monto similar a media UIT, ¿no? Y no puede exceder ese 3% el valor de 300 UITs, ¿no? Y se presenta y se acredita mediante un depósito en la cuenta bancaria de la entidad o una carta fianza. Las cartas fianza, si son interpuestas en un recurso de apelación ante la propia entidad, con una vigencia de 30 días. Si son interpuestas ante el tribunal, con una vigencia de 60 días. Si hubiera una discrepancia en ese punto, el tribunal obviamente notificará para la subsanación. Bien. El trámite del recurso entonces comprende 6 partes, ¿no? 6 etapas. Primero está el registro en el SEACE, el mismo día de la presentación. Luego que hemos hecho la admisión, no concurre ninguna causal de improcedencia. Bueno, vamos a dar trámite al registro, al recurso de apelación. Primer acto que hay que realizar es su registro en el SEACE el mismo día de su presentación. Si se presentan 2 o más recursos en un mismo proceso, la entidad puede acumular todos ellos.
La facultad de resolver es delegable, el titular puede haber delegado a uno de los gerentes o el gerente de administración la facultad de resolver el recurso de apelación. En ese momento se corre traslado a la otra parte o a la parte afectada para que dé su parecer y se recaba la opinión previa del área técnica, no del comité especial ni del órgano encargado de las contrataciones, podría ser del área usuaria, que nos explicite algún detalle en especial del objeto de la contratación. Vencido el plazo para resolver, el postor apelante o el participante apelante tiene que dar por denegada la apelación, es decir, hay silencio negativo. Este es el esquema del trámite del recurso de apelación ante la entidad. El acto impugnado debe ser publicado en el SEACE y presentado no más tardar de 5 días en adjudicación simplificada o de 8 días en licitación. Dentro de los 2 días siguientes a la presentación de la apelación se tiene que correr traslado a la parte afectada, al ganador de la buena pro para comenzar. Dentro de los 3 días siguientes, el tercero, el notificado, el ganador de la buena pro debe de absolver el traslado, es decir lo que corresponde. La apelación es infundada por tal razón, etc., ¿no? Señala cuál es lo que corresponde a su derecho. Y ¿qué pasa si no contestan en esos días? Igual la entidad debe de resolver. ¿Cuál es el plazo para que la entidad resuelva el recurso de apelación? 10 días útiles. Antes era 12 días, ahora son 10 días útiles. ¿Qué pasa si vencieron los 10 días útiles, se da por denegada? La entidad deberá de todas maneras comunicar su decisión. Sí, el hecho que haya vencido el plazo y se haya tenido por denegada la petición no impide que la entidad de todas maneras comunique su decisión en relación al recurso de apelación. Esta decisión, ¿de qué manera puede ser? Por silencio, denegatoria ficta, improcedente el recurso, fundado el recurso, infundado el recurso o nulo el procedimiento. La ley ha establecido en forma expresa de qué maneras debe de pronunciarse la entidad a fin de, digamos, restringirle las posibilidades de aquello que pueda tomar como decisión, no al lugar, etcétera, que hay algunas situaciones que no corresponden, ¿no? Estamos aquí en una ley especial, no aplica la ley del procedimiento administrativo general, aplica específicamente la ley de contrataciones y su reglamento, y está establecido las formas en que puede concluir el recurso de apelación, no hay otras. ¿Cómo es el trámite del recurso de apelación ante el tribunal? Recordemos que es por encima de 50 UITs, ¿no? De igual manera, se verifica la admisibilidad, la improcedencia. Si hay un requisito omitido o subsanable, se notifica la subsanación para que lo haga dentro del plazo de 2 días. Admitido el recurso, se corre traslado a la otra parte por 3 días. Y dentro de los 2 días de vencido los 3 días, se solicita la remisión del expediente a la entidad para que lo remita a la sala. Y dentro de los 5 días, ampliable a 10 días, el tribunal declara que está listo para resolver, ¿no? Y lo hace en 5 días útiles. Luego de lo cual emite su resolución y la notifica a través del SEACE. ¿Cuál es el contenido que debe comprender la resolución que resuelve el recurso de apelación? Aquí también la entidad tiene tasada la actividad de motivación que debe comprender. Debe detallar los antecedentes, la determinación de los puntos materia de controversia, el análisis jurídico de los puntos en controversia y su pronunciamiento. Se resuelve. Es decir, tiene que haber una motivación de lógica jurídica, de silogismo en el antecedente y el consecuente, una total motivación constitucionalmente debida, ¿no? Que cumpla el debido proceso. Aquí vamos a entender que serán nulas las resoluciones que resuelvan los recursos de apelación que carezcan de una debida motivación. ¿Cuáles son las posibilidades de resolución de la controversia? Como lo señalamos hace un momento en el esquema. Bueno, puede declarar improcedente, caso que no cumple los requisitos de procedencia, infundado, en caso que el hecho cuestionado no se haya producido,
fundado en el caso que su cuestionamiento al procedimiento o a los actos del comité se verifique, o de nulidad del procedimiento. Declara nulo el acto y precisa la etapa hasta que se retrotrae el procedimiento. Si declaró nulo el acto de calificación porque estuvo indebidamente llevado, fue indebidamente descalificado, declarará nulo los actos consecutivos también de la calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro y retrotrae hasta el acto en que se produjo el vicio de validez. En ese momento es cuando puede tomar decisión si resuelve el asunto de fondo o si retorna al comité especial para que vuelva a realizar la calificación. Bien, ¿cuáles son las posibilidades para que la autoridad que resuelve el recurso de apelación pueda verificar los hechos de fondo y, si es posible, otorgar la buena pro? Lo señala el literal C del artículo 127, es decir, si el acto impugnado está directamente vinculado a la evaluación, calificación de ofertas o otorgamiento de la buena pro, es el primer requisito. Si es posible efectuar el análisis de fondo, es decir, si tiene los elementos probatorios de las ofertas técnicas, por ejemplo, en este caso, y el requisito omitido es muy objetivo para poder pronunciarse sobre la buena pro. En esos casos, otorga la buena pro a quien corresponda. Bien. ¿Qué pasa si el tribunal o el titular de la entidad o el funcionario delegado al momento de revisar el recurso de apelación encuentra una causal de nulidad? Bueno, la puede declarar de oficio si es que no ha habido pedido de parte, o a pedido de parte puede declarar la nulidad en caso verifique alguno de los supuestos del artículo 44, ¿no? Excepto, dice, en caso de conservación del acto, ¿no? Revisemos acá. Nos dice, en caso no sea posible la conservación del acto. ¿Cuáles son las causales de conservación del acto administrativo? Estamos frente a un acto que tiene un vicio de validez y, sin embargo, la ley le reconoce la primacía de la conservación del acto administrativo. Las causales por las cuales se considera que el vicio es no trascendente y, por tanto, prevalece la conservación del acto administrativo se encuentran en el artículo 14 de la ley 27444. Como podemos apreciar aquí, en materia de recursos de impugnación y apelación, algunos artículos de la Ley General de Procedimiento Administrativo por remisión se aplican en el procedimiento de el trámite del recurso de apelación de la Ley de Contrataciones. Solamente algunos. Por ejemplo, en este caso, el artículo 14 respecto de las causales de conservación del acto administrativo. Bueno, ¿cuáles son las causales? El primero es el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. Es decir, hay una incongruencia relativa, ¿no? No deja de ser una indebida motivación. Hay algunos aspectos que no están del todo claros, pero se entiende del fondo cuál ha sido la motivación que sustenta la declaración de fundado, infundado, improcedente del recurso de apelación. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. Esta es la parte más importante. El acto emitido con infracción de las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido final de la decisión. Es decir, una omisión, no se suscribió en el libro de actas, que no es un requisito sustancial, se suscribió un acta, el acta, la evaluación de la buena pro. ¿Hubiera sido diferente si se hacía en el libro de actas o en una hoja aparte? No, pues, ¿no? Lo que importa es que estén los tres miembros y firmen el acta buena pro. Es el caso, ¿no? El requisito es no trascendente y prevalece la conservación del acto. Los otros dos son dos cuando se concluya indubitablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido. Es decir, de cualquier otro modo igualmente el resultado de los puntajes, por ejemplo, para el tratamiento de la buena pro, hubiera sido el mismo. Es decir, no le correspondían 96 puntos, le correspondían 90 puntos, pero el resto está 85, 80 y demás. Es decir, no cambia la posición en el cuadro de prelación. Entonces, hay prevalencia hay una prevalencia de la decisión originalmente tomada. No correspondía a 93, correspondía a 90, pero no hay variación de la decisión final, del resultado final. Y aquellos emitidos con omisión de una documentación no esencial, ¿no? Esta prevalencia
de conservación del acto administrativo lo encontramos en el artículo 127, literal E del reglamento de la ley de contrataciones. Bien, entonces, si no se presentan esas causales de conservación del acto administrativo y se presentan causales de nulidad, estaremos frente a la necesidad de declarar la nulidad del contrato, de la nulidad del procedimiento.